antes. Se calcula que solo con lo que se evade en impuesto a la renta de los capitales que están en paraísos fiscales latinoamericanos, se podría sacar de la pobreza 32 millones de personas en América Latina, solo con lo que se evade por impuesto a la renta de capitales latinoamericanos puestos en estos paraísos fiscales. Nosotros calculamos, de acuerdo a datos del SRI, que en los años 70, 30.000 millones de dólares de ecuatorianos que hicieron su fortuna, sus capitales aquí, con el sudor de nuestros trabajadores, con la infraestructura de toda la sociedad, con el esfuerzo de toda una nación, están en paraísos fiscales. Y solo en el 2014-2015 salieron más de 3.000 millones de dólares. Eso equivale a que se nos escapó una escuela de milenio por día, cerca de 5 millones de dólares por día. A efectos de combatir las desastrosas consecuencias para la economía del Ecuador de los paraísos fiscales, desde sus inicios, mi gobierno ha impulsado varias reformas a las leyes tributarias. Esto es importantísimo. No es que ahora a nosotros se nos ocurrió la moda de luchar contra los paraísos fiscales. Al inicio de nuestro gobierno hemos estado luchando. Pero lo que pasó con los Panama Papers y cuando se trató de politizar, ocultando los grandes consorcios, las grandes empresas privadas y tratando de vincular a esos paraísos fiscales a los gobiernos, sobre todo progresistas, bueno, si antes era importante, se volvió urgente esta lucha contundente contra los paraísos fiscales. Pero hemos tomado medidas desde el inicio de nuestro gobierno, entre las cuales me permito señalar la Ley Reformatoria para Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial número 242 de 23 de diciembre de 2007. Esta ley estableció como parte relacionada a los sujetos pasivos que realicen transacciones con sociedades residentes en paraísos fiscales y por primera vez en la historia del Ecuador se le otorgó la facultad al Servicio de Rentas Internas para señalar las jurisdicciones de menor imposición y los paraísos fiscales. Se introdujo la no deducibilidad del impuesto a la renta, de las cuotas o cánones por contratos de arrendamiento mercantil, internacional o leasing, cuando su pago se haga a residentes en paraísos fiscales. Mediante la ley reformatoria publicada en el suplemento del registro oficial número 94 del 23 de diciembre de 2009, se gravaron los ingresos para la determinación del impuesto a la renta, los dividendos y utilidades distribuidos a favor de sociedades residentes en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición. Por todo lo expuesto, fundamentado en el principio de transparencia y la lucha contra la corrupción que debe regir a toda la administración pública, considero necesario que el pueblo ecuatoriano decida sobre la relevancia de que ningún servidor público debe tener bienes o capitales en paraísos fiscales para poder desempeñar su función. Por ello propuse la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Esta es la pregunta que he presentado a ustedes, señores magistrados, para que califiquen su constitucionalidad y permitan al pueblo ecuatoriano decidir sobre, yo creo, un asunto fundamental para nuestra vida como nación, como sociedad. Pero la pregunta incluye, por lo tanto, en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes de cualquier naturaleza en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución.